Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una sorpresa que yo diría que es positiva porque puede que finalmente se dé y tiene que ver con una petición por parte de la UDI en su conjunto que busca que no se cobre ni un impuesto, o sea, 0% de impuesto al retiro de los fondos de la AFP. Que me parece una propuesta bastante positiva porque, bueno, significa que las personas tienen control sobre su propio dinero, que no es el Estado el que le roba a través de los impuestos y que es mucho mejor si es que hay un retiro que la gente lo reciba de manera íntegra porque es su plata, de su trabajo, en vez que ocurra la otra situación de que el Estado se lo robe a través de impuestos que al final te estarían sacando tu propia plata de tu propio esfuerzo. No tiene ningún sentido. Pero vamos a ver un poco esta noticia porque en realidad se ha generado una cosa muy particular. Se han metido a esta discusión sobre si habría que cobrar impuestos o no una serie de personajes, desde lo que es la UDI, tenemos el caso de Pamela Giles, José Antonio Cast y el Partido Republicano se metieron con una posición bien sorpresiva en el tema. También tenemos el caso de la izquierda tradicional, como el caso de Letelier, que también se metió en el tema, el Partido Comunista, Matamala, Pepe Auto, o sea, todos los sectores políticos metidos en posiciones algunas no tan sorpresivas y otras posiciones bien sorpresivas, generando aliados bien particulares para ciertas materias. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor David Jaramillo Poblete, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, David, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo David, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Ahora veamos un poco las declaraciones de la UDI que creo que vale la pena destacarlas. Yo he sido bastante crítico con la UDI cuando corresponde, pero también cuando hay algo bueno decir bien. Y aquí, ¿qué podemos destacar? Que la UDI hizo un anuncio en el cual piden que no se cobre impuestos, ya que, para hacer un contexto y ver todo esto, el gobierno de Sebastián Piñera y en particular el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, estaban pidiendo que se cobre impuestos sí o sí. Al momento que estoy grabando esto, pedían impuestos para el retiro del 10% para todos aquellos que ganan un sueldo por sobre 688.000 pesos. Y había una propuesta que al parecer se está cogiendo y vamos a ver si se aprueba, que en realidad pedían que se cobrara algunos para aquellos que ganan ingresos sobre 1.500.000 pesos, ya que según lo que dice el gobierno, eso serían las personas ricas de este país. Que insisto, incluso si se aprueba esa segunda situación que está en discusión al momento que estoy grabando esto, entonces puede que se haya aprobado o no. 1.500.000 pesos para una persona, por ejemplo, que mantiene una familia, que tiene una esposa o que tiene una pareja y que tiene hijos, no es tanta plata, no es mucho, pero algunos podrían decir que incluso al justo o endeudándose. No diría que es una gran riqueza, e incluso si lo fuera, es su propio dinero. Da lo mismo si uno gane más o menos en ese sentido. Ese dinero es de cada uno, es tu pensión. ¿Qué derecho tiene el Estado a que te lo saque? No lo tiene. Es un sinsentido total. Pero esa era la posición del gobierno de Sebastián Piñera y que de manera sorpresiva la UDI decidió oponerse con el siguiente argumento. Queremos solicitar al gobierno un esfuerzo adicional en materia de impuestos. Nos parece de toda justicia que ojalá la gran mayoría de los chilenos no tuviese que pagar impuestos. Desde la UDI creemos que ese es el mejor camino y le pedimos al gobierno que haga un esfuerzo no solo desde los tramos, sino que ojalá llegar a 0% de impuestos. Pepa Hoffman, la que lidera la bancada de la UDI en la Cámara de Diputados. Y bien, voy a felicitar aquí a Pepa Hoffman por empujar eso y también a la UDI. Particularmente a ella también podemos decir que ha hecho algunas propuestas que al menos a mí me parecen interesantes, como era la privatización de ciertas empresas y reducción de impuestos, que propusieron un proyecto de ley hace algunos meses, lo vimos en este canal, y que los criticaron mucho, pero que van en esa línea de la libertad individual, de la libertad económica, y que me parece bien. Ahora la UDI tiene muchos otros problemas, pero en particular vamos a destacar eso porque me parece positivo, me parece que esto es una buena posición y es una defensa de la propiedad del trabajador sobre su pensión. Porque tenga un ingreso más alto o más bajo, tenga más o menos dinero que puede sacar, estamos en un momento de crisis, estamos en periodo en que la gente necesita el dinero, ya sea para evitar que su negocio quiebre, ya sea para justamente mantenerse por haber perdido su trabajo. Todos están en momentos complicados. Y además de eso, ese dinero es de cada uno. Y uno debería poder tener la facultad de decidir qué hacer con él, especialmente tomando en cuenta que hay varios proyectos de ley que buscan nacionalizar, o sea, robarse las pensiones de los chilenos para que pasen a control del Estado. Entonces, mientras más plata uno pueda sacar de ahí, y además, mientras más plata uno pueda sacar sin que el Estado te lo robe a través de impuestos, mejor todavía. Así que vamos a felicitar a la UDI, bien. Pero esto es una cosa más o menos paradójica, dirían algunos, porque esto ha generado unas divisiones en general.
podríamos decir, dentro del mundo político de un lado y de otro. Tanto así que algunos están de acuerdo con esta posición de cobrar impuestos y otros de no cobrar impuestos, y otros quieren cobrar impuestos. Demos un ejemplo. También dentro de la izquierda tenemos el caso de Pamela Giles, que se le ve como la figura principal con estos retiros. Ella también está a favor de que no se cobre ni un solo impuesto. Y yo con Pamela Giles tengo diferencias sustanciales en muchas materias. Y vamos a hacer un video de futuro pronto porque como está alto en las encuestas y ahora va liderando en las encuestas, vale la pena ver qué es lo que ella piensa a nivel de sus propuestas, ideología. Pero, de todas maneras, me parece bien que no quiera cobrar ese impuesto. A mí me gustaría que hubiera un retiro de un 100%, porque uno debería poder decir la totalidad que hacer con su pensión. Y para aquellos que dicen que hay que pensar en la pensión a futuro, seamos sinceros, hay varios proyectos de ley que buscan nacionalizar las pensiones y es inevitable, tomando en cuenta cómo está la política chilena, que eventualmente eso va a ocurrir. Entonces, lo mejor es que la gente trate de salvar también la mayor cantidad de su propio dinero. Yo sé que Pamela Giles lo hace solo por un tema de popularidad y que por eso se han puesto a defender las bajas de impuestos, pero más allá de por qué lo haga, yo encuentro que está bien, al igual como lo que hace la UDI, por un tema simplemente de principio: la libertad económica, la libertad personal y la propiedad sobre el fruto de tu trabajo. Pero por otro lado, tenemos sectores que se han apegado a la posición del gobierno de Sebastián Piñera y a la idea que hay que cobrar impuestos sí o sí. Y aquí tenemos una serie de figuras que van desde el Partido Republicano con José Antonio Kast, que se molestó con la UDI por pedir bajas de impuestos. Y tenemos figuras también como Matamala, que están molestos con la izquierda por pedir bajas de impuestos en algunos ámbitos, al igual que sectores de la izquierda. Vamos a verlo en conjunto. José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano y futuro candidato presidencial de la llamada Nueva Derecha, dijo lo siguiente con esta noticia que yo encuentro que es muy positiva, de que la UDI dice que no cobren impuestos, o sea, al final es la plata de cada uno. Y dice lo siguiente: un proyecto que deja a los más pobres de Chile sin pensiones y beneficia a los más ricos al no cobrarle impuestos. El peor de los mundos. Es el peor de los mundos que a uno no le cobren un impuesto. Si va a haber un retiro de las AFP, de las pensiones, ¿no es mejor acaso que ese dinero pase a manos del trabajador, del pensionado, en vez de que al Estado? O sea, ¿acaso es el peor de los mundos que no se cobre un impuesto, que el Estado no le robe a los trabajadores, a los individuos, a los empresarios? ¿Ese es el peor de los mundos? No, ese no es el peor de los mundos. El peor de los mundos, en el que se roban la plata a través de una nacionalización, el peor de los mundos es donde justamente no se permiten estos retiros y después se roban el dinero. El peor de los mundos es cuando incluso si se permite el retiro se cobran impuestos tan altos que a la gente le roban su pensión a través del Estado. Ese es el peor de los mundos. Esto no es el peor de los mundos. Y es por cosas como esta que a mí no me gusta el Partido Republicano. Porque dicen defender las libertades económicas, porque las personales ni las tocan, pero en la práctica no lo hacen. Como pueden ver, aquí hay un proyecto que, si fueran consistentes con la libertad económica, dirían: está bien, no cobren un impuesto. Pero piden alza de impuestos y se molestan aquí diciendo que incluso es populista el tema de lo no cobrar impuestos. Y estos se supone que son los que defienden la libertad económica. Y a la vez, en proyectos anteriores, aunque dicen defender la libertad, han votado a favor de alzas de impuestos, como el caso del impuesto a las plataformas digitales, donde Ignacio Urrutia, diputado del Partido Republicano, votó para subir los impuestos de un 0 a un 19% en las plataformas digitales. Todo por decir que no, es que hay que igualar para que también se cobre un impuesto. Pero si queremos buscar igualdad ante la ley, en vez de jodernos con las cosas y igualarnos en los jodidos que estamos, podrían igualar de manera positiva, o sea, bajando en otras cosas para hacerle la vida menos costosa al ciudadano común y corriente. Pero bueno, también tenemos otros casos que también se molestaron con la propuesta de bajar impuestos. Daniel Matamala, ícono dentro de lo que es el progresismo chileno, que está extremadamente molesto, con la izquierda en particular, porque están pidiendo bajas de impuestos. Él dice que es inaceptable y que lo que corresponde es que todos tienen que pagar ese impuesto porque vivimos en una sociedad y lo colectivo, y que por lo tanto todos tenemos que dar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, sacado por supuesto de la pensión de cada uno, porque esto nunca sale el sueldo de los políticos, para pagar estas cosas. Tenemos aquí el caso de Matamala, que así se junta con el de Kast. También tenemos el caso más de centro, Pepe Out, que usualmente suele como moverse en el centro de un lado para otro, y él también llamó populista el retiro del 10% y diciendo que eso no corresponde, y está a favor del cobro de impuestos porque dice que es lo que corresponde, que tienen que pagar, que deben estar obligados. Y por un lado tenemos a ese sector de izquierda diciendo que como es de izquierda colectivo tienen que cobrar impuestos, y otro sector de izquierda, como el caso de Pamela Giles, diciendo, y en este caso también la UDI en la derecha, diciendo que no habría que cobrar nada de impuesto porque esa es la pensión que ya ha cobrado impuestos al momento de generarse, y también ahora cobra impuestos después de salir, incluso si no te cobran un impuesto por retirarlo, al pagar el IVA, al pagar tantas cosas, y que además estamos en un momento de crisis, y ese es el otro argumento. Pero también se suman otras figuras, lo mencionamos, el senador Letelier, ese senador con
vínculos sospechosos en la región de O'Higgins, el senador justamente que también tiene ciertos vínculos con jueces en Rancagua que tuvieron muchos casos de corrupción y que se han investigado pero que no han quedado en nada, diciendo lo siguiente, que la gente debe pagar impuestos por remuneración y capital. Es un principio básico. Entonces, se genera aquí una situación bien particular, que la izquierda tradicional en gran parte y algunos sectores de la izquierda también incluso más dura, molestos junto a la derecha porque no se cobra impuestos, desde el senador Letelier a lo que es Pepe Out, a Daniel Matamala y José Antonio Kast diciendo pero ¿cómo van a bajar impuestos? ¿Cómo no van a cobrar impuestos? Ustedes le tienen que dar a papá Estado su dinero, tienen que hacerlo porque si no, como dice aquí, es el peor de los mundos. Y por otro lado tenemos una mezcla también bien particular en que está el caso de la UDI, que usualmente es uno de los partidos más de derecha que hay en Chile históricamente, y que en el pasado, en los últimos meses, al menos con Pepa Hoffmann, han propuesto esto de las privatizaciones y bajas de impuestos, fueron consistentes al menos con lo que empuja Pepa Hoffmann, que es más ella la que tiene esa tendencia, pidiendo que no se cobre impuestos, con un argumento que me parece muy razonable, porque, insisto, ese es el dinero de cada uno, el Estado no tiene por qué sacártelo, y además estamos en periodo de crisis. Eso debería ser más que evidente. Y también con el caso que ahí se junta con otros de izquierda, que son los que han seguido el ejemplo de Pamela Giles. Que insisto, Pamela Giles de repente propone estas cosas que al resto de la izquierda no le gusta tanto y por eso también la critican tanto, porque Pamela Giles es una bala loca. Eso no significa que ella sea moderada, no, para nada. Ella igual es de una izquierda bien radical, es bien extremista. Pero de repente saca como estas votaciones y propuestas, como lo del 10%, que no lo hace por una consistencia ideológica, sino por un tema de popularidad. Pero se han mezclado todas estas cosas y muestran una inconsistencia de todos en realidad. Algunos que se supone que son más colectivistas y que de acuerdo a su pensamiento no deberían empujar estas cosas, empujando retiros del 10% y sin impuestos, que a mí me parece bien, pero que igual es inconsecuente para ellos. Los que se supone que defendían la libertad económica, quejándose porque no cobran impuestos, diciendo que es el peor de los mundos. Y así suma y sigue. Aquellos que muchas veces se hablaban como defensores del pueblo, como Matamala, quejándose porque a los trabajadores no les cobran impuestos y no les roban parte de su pensión. ¿Qué mundo tan loco estamos viviendo, no? Pero de todas maneras, una buena propuesta de la UDI, me parece que es consistente, vale la pena valorar estas cosas cuando se hacen bien y cuando realmente se empujan de manera correcta, así que voy a valorar lo que está pidiendo la UDI. Yo también creo que no se debería cobrar ni un impuesto y sería permitir el retiro del 100%, es la plata de cada uno y seamos sinceros, los políticos se lo quieren robar, así que bien. De todas maneras, recuerden que pueden comentarme abajo en los comentarios algún tema que quieran que vean otro video, alguna noticia. ¿Qué les parece esta propuesta de la UDI? ¿Están de acuerdo o no con ellos? ¿Están más de acuerdo con los sectores pro impuestos dentro de la izquierda y de la derecha? ¿Los sectores más anti impuestos dentro de la izquierda y la derecha? Coméntenlo abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.